Y aquí seguimos, como solemos decir, en nuestra casa no paramos, seguimos mirando nuestro guión y no me voy del estudio número 2 donde hacemos este programa de Magazine Norte cada tarde, aquí cada mañana o cada noche cuando ustedes nos puedan ver en algunos de nuestros huecos que tenemos en nuestra programación. Y por supuesto, hoy en nuestros estudios para nosotros un lujo, porque siempre que pasamos por algún lugar determinado, pues tiene su historia, pero a veces no la conocemos. Y gracias a que hay personas que investigan, pues luego podemos tener publicaciones y nos cuentan un poco más a fondo lo que a lo mejor tenemos delante de nuestra vista. Y es el caso de nuestro invitado. Él se llama Patricio Hernández Díaz. En su día pues fue director del Colegio de la Luz. Lo tenemos en la Villa de la Orotava, en este corazón del valle. Y es el autor del libro Historia del Centro de Educación Infantil de Primaria La Luz, en la Villa de la Orotava, 1985-2019. También es verdad que tiene en su amplia trayectoria como escritor otras publicaciones que a los amigos oyentes que nos estarán viendo ahora en el canal de YouTube, pues en este lado de la mesa de nuestro estudio tenemos aquí los libros y puede ver las portadas de las que ahora un poquito entraremos también en profundidad. Patricio, enhorabuena, muchas gracias por venir. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Muy bien, gracias por invitarme, José Manuel. Bueno, yo sé que en su día pues fue director del colegio, además es un colegio que trae historia, ¿no? Que tiene su encanto y que nadie mejor que una persona desde dentro, ¿no? Para poder escribir y contarnos luego en esta publicación que tenemos aquí, pues muchas cosas, ¿no? Por eso su título bien lo dice ya, la historia del centro, ¿no? Sí, correcto. El libro en realidad es la continuación de uno anterior que también me publicó el Ayuntamiento de la Orotava, a quien quiero darles las gracias porque han subvencionado 2 libros míos. Digo que es la continuación del que hice sobre la escuela mixta desde 1920 a 1985. Claro, se completa desde 1920 hasta la actualidad, hasta el día que llegó la pandemia, que fue realmente donde más o menos terminaba esa historia. Es verdad que lo tenemos aquí y también ha sido autor, ya que nos estamos refiriendo a las publicaciones, de la historia de la Catedral de la Laguna, otra obra maestra también, ¿eh? Sí, la pintura de la Catedral de la Laguna, las pinturas, sí, los cuadros. Fue mi tesina de licenciatura, que la presenté al premio Elías R. Rafford y tuve la suerte de ganar el premio, que me vino muy bien porque estaba en la mili y fueron unas perrillas que me vinieron como anillo al dedo. Claro que sí, por lo menos después de tanto quebradero de cabeza para arriba y para abajo, ¿no? Como digo yo, al final llegó la recompensa, un premio y luego ese dinerito. Ahora hablaremos de ello, pero por lo más reciente, que es este libro, ¿no? Que ha sido presentado hace unos días y que hemos podido pues hoy tener aquí al autor para conocer un poquito más a fondo. Bueno, pues decía que era una continuidad del anterior, ¿no? Del anterior, sí. Y yo, sobre todo, es que estuve como 26 años de director del... Toda una vida. Sí, la verdad que sí. Ya esos chiquillos y esas chiquillas ya son mayorcitas, pero cuando pasan siempre les recuerdan, ¿no? Me recuerdan, y el día de la presentación del libro, casi todo el curso de octavo que yo les di educación física fueron las chicas y los chicos. Allí. Y me llevé una ilusión porque habían algunos que no los veía desde aquella época, ¿no? Desde el año 91 en que yo llegué al centro. Claro. El libro, la verdad que yo empecé a investigar desde muy pronto, porque el colegio se fundó en 1985 y se creó como un centro de GB y educación especial que sustituía a la escuela mixta, que se había quedado ya pequeña para tantos alumnos. Sí, aquella escuela inicial chiquitita, ¿no? Que había, ¿no? Sí,
el año... Que había por todos sitios, ¿no? En aquellas épocas, antes de esa época, de los años 80, cada municipio o cada barrio tenía siempre una escuela pequeñita, ¿no? Sí, escuelas unitarias, Sí, que la mayoría de todas se han cerrado. Sí. Y la verdad que es una pena. Sí. Hacían un papel importante también. Sí, yo de hecho trabajé en una escuela unitaria en las Cumbres de Anaga. ¿Ah, sí? Sí, después de haber aprobado las oposiciones, me fui a La Gomera 2 años, me tocó la escuela mixta de las Cumbres de Anaga, que tenía 16 niños, yo solo de maestro. Sí, sí. Desde preescolar de 4 años, porque de 4 años a quinto, que después se iban a las Mercedes, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Sí. Claro, todo en uno, por decirlo de alguna manera. En uno. Al principio la verdad que me volvía loco, porque todos los chicos me iban a la mesa, maestro, ¿qué hago? Maestro, ¿qué hago? Maestro, ¿qué hago? Claro. Pero bueno, uno se va acostumbrando a todo. Claro. Y luego llegó ese destino, ¿no? Para la luz, ¿no? Sí, después hice la especialidad también de educación física, y entonces estuve 2 años en Tejina. Después me tocó Palo Blanco y ya por fin la luz. Ya me dieron la definitiva en la luz. Y preguntando y perdonando la pregunta, Patricio, ¿de dónde es? Yo soy de las canteras, Tegueste, La Laguna, porque sí, de ahí soy yo. Siempre estudié en La Laguna, la verdad. Pero después de que aprobé las oposiciones, pues ya junto con mi mujer decidimos comprar una casa, y ella era del puerto, y la compramos en La Orotava, y yo vivo en La Orotava desde el año... Villero adoptado, ¿no? Villero adoptado, sí. Del Valle de Orotava, porque aquí no hay fronteras, sí, prácticamente. No, la verdad que sí, aquí estamos a tiro de piedra. Yo también trabajé en Palo Blanco 1 año. Sí, en Los Realejos, ¿sí? Sí. O sea, que el Valle lo tiene... Sí, el Valle lo conozco bastante bien. Sí. La verdad que sí. Bueno, por lo tanto, pues un poco así ya, para situar a los amigos oyentes, pues llegó ese destino, ¿no? Aquí a la luz, ¿no? En la luz, sí. La luz fue un reto importante porque tenía muchos alumnos de educación especial que procedían de Aspronte cuando lo cerraron. O sea, pasaron 25 alumnos. La verdad que yo hice la historia. Yo llegué en el 91 y el colegio existía desde el 85. Se abrió en el 85, ¿no? De hecho, algunas auxiliares educativas que trabajaron conmigo ya procedían de Aspronte, y me contaron muchas cosas de esa época, del principio. Que creo que en ese centro inicial de Aspronte estaba por La Vera, por ahí, ¿no? Sí, en La Vera, sí. Uh-huh. En la montañeta. Sí, correcto. Sí, en la montaña, como cerca dicen. de las monjas, sí. Sí. De la pureza. Y la verdad que fue un reto. En el 91 en el 92 ya yo fui secretario, y en el 93 ya empecé como director. Y fue un reto tremendo, porque la educación especial trajo muchos problemas en el centro, que fueron resueltos, pero... ¿Costó? Sí, la verdad que sí. Eran muchos alumnos, muchos profesores, pero bueno, creo que todo salió bastante bien. Ya. Y Patricio, ¿cómo es el libro? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Tiene fotos? Cuéntanos un poquito. Sí, tengo... Bueno, fotos. Parte. Voy a hablar un poquito de cómo lo organicé, ¿no? Un libro que vale la pena tenerlo, sobre todo porque ya nos ha contado un poco los alumnos especiales, los alumnos pues que en su día pasaron por allí, y esto siempre hay que tenerlo presente porque son auténticas joyas, ¿no? De los años vividos, de las enseñanzas, de formarse como persona, ¿no? A todos los alumnos, ¿no? Sí. Yo organicé el trabajo de la siguiente manera. Un poco... Hablo del barrio de la Luz en 1985, cómo era, o sea, las diferencias desde la escuela hasta 1985, en que lo que en principio era un barrio de plataneras, pues ya eran casi todos los padres de los chicos trabajaban en el sector servicios, ¿no? Sobre todo en el Puerto de la Cruz, era distinto. Lo que era el Camino de la Luz se convirtió en carretera, porque al principio se llamaba Camino de la Luz. Correcto.
hablé un poco de la historia del proyecto, ¿no? De cómo un centro que en 1978 el ayuntamiento le compra el solar a doña Laura del Hoyo, la marquesa, y construyen un colegio que en principio eran dos colegios, era uno para educación especial y otro para EGB. Al final se construyó un solo colegio y nadie sabe por qué, ni siquiera la consejería al final, no se sabe quién decidió eso. Claro, comienzan las clases en 1985 y hay muchos alumnos. Hay que solicitar que se aumente el centro. Y se construye y se anexa al primitivo. Al inicial, sí. Al inicial. Como otro centro, un macrocentro, en que continúan la educación especial, que cuando la LOCSE es decir, con la LOCSE ya no se llamarán alumnos de educación especial, sino de necesidades educativas especiales, y se convierten en aulas en clave. O sea, a partir de 1990, con la LOCSE, ya se llamarán aulas en clave en Canarias. En la península se llaman de otra manera. Son alumnos con necesidades educativas especiales muy significativas, con recursos especiales. Esos son los alumnos de aula en clave. Que en el centro llegamos a tener hasta 6 aulas en clave. Con las últimas decisiones de la consejería, ahora mismo en el colegio quedan solo 2 aulas en clave. Correcto. Bueno, pues todos esos datos vienen ahí en el libro, y me imagino que muchos datos más y más cosas que se lo dividió, pues a lo mejor por capítulos, no lo sé. Sí, tengo la introducción, el barrio de la luz, la historia del proyecto, la conversión de escuela, lo que supuso el cambio de escuela unitaria a colegio público. Hablo del transporte, del comedor escolar, de las aulas de educación especial, la historia de educación especial, cómo se introdujeron, cómo se fue adaptando la legislación en cada momento. Hablo también de la jornada continua, lo que supuso en el centro. La implantación de la LOCSE que acabo de comentar, y la implantación de las aulas en clave. La legalización de las 5 aulas en clave en el año 2000-2001, que también se pensó en convertir el centro en un centro específico y dividir a los alumnos y trasladarlos a los colegios de la Perdoma. La publicación de la resolución número 235 en el 2016, que es la que está en vigor. Las actividades extraescolares y complementarias, hago alusión a aquel trágico suceso en 1988-89, en el 99, en un parque recreativo del sur de Tenerife, que hubo todos los centros de Canarias estuvieron en huelga 2 años sin hacer actividades extraescolares por ese tema. Y después hablo de las anécdotas. Y ahí, de esas anécdotas, que siempre a la gente le gusta eso, ¿hay algo que le venga a la mente a lo mejor y quiera decirlo? Sí, constituimos lo que se llama la Junta de Delegados, ¿no? En el centro. Entonces hacíamos una reunión mensual para decidir algunas cuestiones, sobre todo organizar actividades dentro del centro, por Canarias, el Día de Canarias, por fecha señalada, sí. Y entonces esa vez no pudo ir el delegado de primero, estoy hablando de primero de primaria, ¿no? Sí, niños de 6-7 años. Sí. Y fue el subdelegado. Y cuando le tocó, él no sabía muy bien pronunciar subdelegado. Sí. Y entonces cuando le tocó a él, ¿no? Dice, preséntate. Dice, yo soy el superdelegado. El super. Claro, quedó bien ante el resto, ¿no? Sí. Quedó estupendo. Eso quedó marcado
Y, en fin, pues... Son anécdotas que pasan, ¿no?, en los colegios. Sí. De puertas para adentro hay un montón de cosas, ¿no?, que te ríes y que te quedan marcados para toda la vida, como dice aquel, ¿no? Sí, estupendo, sí. Pues, y ustedes como profesores, pues bueno, pues habrán visto, como antes decíamos, ¿no?, en la presentación del libro, que se reencontró con los de octavo, ¿no? Sí, sí. Pero al final, pues siempre queda eso, ¿no? Porque el maestro es el maestro, ¿no? El profesor, el profe, ¿no? El maestro, sí. o puede ser él o puede ser ella, ¿no? La maestra o la profesora, ¿no? Y siempre queda, pues ahí para los alumnos, porque te marca un curso, por lo que sea, y claro, hombre, siempre habrá alguno que dice, aquel me suspendió, y yo ni lo saludo, pero después siempre queda ese recuerdo, porque se forma la persona, ¿no? También, y queda el recuerdo, y siempre son bien agradecidos, y gracias a lo mejor de lo que se impartía ahí en esa clase, luego eres tú en tu vida particular ya, pues tienes unas nociones para seguir esa raya y que no se tuerza, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y tener, aparte de la educación que puedas tener en tu propia casa, ¿no?, en tu propio hogar, juega mucho la del profesor o la profesora, ¿no? Muchos profesores actúan como modelos. Sí. Y como buenos modelos, que debería ser siempre así, ¿verdad? Y desgraciadamente en muchas ocasiones no es así, pero bueno. Bueno, pero tiene muchos recuerdos, ¿no? Sí, muchos. Toda mi vida me he dedicado a esto, la verdad. Claro. ¿Y tiene hijos también? Sí, además tengo 2 hijos que estuvieron también en la luz. Mis sobrinos. Yo creo que en mi coche llegaron a ir 5 niños. Ah, pues mira. De vecinos de la Orotava. Yo vivo cerca del Quiquirá, por esa zona. Pues muchos alumnos fueron. De hecho, hay un alumno que es maestro, que trabaja en los Salesianos, que estudió conmigo la luz. Vamos, pues y lo llevaba yo en mi coche. Mis compañeros decían que era la guaguita. Ah, claro, en aquella época, ¿no? Iban todos juntos, ¿no? Sí. Son anécdotas, ¿no?, que de esa vivencia, pero bueno, ha seguido los pasos, ¿no?, de su profesor. Sí. Y orgulloso, ¿no? Sí, la verdad que sí. De vez en cuando me lo encuentro y me cuenta su vivencia. Sí. Bien, pero la otra continuidad costó mucho también, porque había que remontarse a un lugar que no habíamos nacido, ¿no? Por el 1920, ¿no? Sí. Hasta esa continuidad del ¿cómo era, no? Del 1984 sería, o hasta 85. De 1920 a 1985. Bueno, el primer libro. Sí, el primer libro, la verdad que incluso la forma de investigarlo fue completamente distinta, ¿no? Claro. No éramos nacidos. No habían boletines. Claro. No habían boletines. Había que investigar y ese trabajo era muy, muy complicado. Sí, lo tuve que hacer en el archivo municipal de la Orotava, donde estaban las actas de lo que antes eran los antiguos consejos escolares, que era la Junta Escolar de Educación, ¿no? Sí. Que estaba formado. Los acuerdos que se tomaban y todo eso. Sí. Y guiándose por ahí. Pero estaba el alcalde, era el presidente. Muy bien. Era el presidente. Después habían algunos padres y algunos concejales y algún maestro también. Entonces, bueno, toda la documentación. Y hay algunas imágenes también que aparecen en el libro, ¿no? De esa época. Alguna tengo, sí. Y también tuve de esa época mucha información oral no. Pude conseguir ella vivía, bueno, ya murió hace unos cuantos años, vivía enfrente del Colegio de la Luz. Entonces cuando yo empecé a investigar... Una señora, ¿no? Sí, una señora que vivía enfrente. Claro, se lo sabía todo, porque lo veía entrar y salir. Fue era importante, ¿no? Alumna de la primera maestra. Ah, pues mira. De la primera y de la segunda maestra. Entonces, o sea, su testimonio fundamental, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque me faltaban datos porque todo no se recogía antes como ahora. Claro, ¿no? Sí. Y entonces ella la verdad que... aportó. Sí, incluso en un programa de la televisión local. ¿Conoces a Bruno Álvarez? Correcto. A Bruno. Sí. Bruno me llevó con ella. Bueno, incluso fuimos a hacer una entrevista a la casa. Y entonces después ella quiso ir también al programa que hicimos con Bruno. En Archipiélago creo que era, ¿no? Sí, Archipiélago Televisión, sí. Sí. Pues la verdad que fue muy, muy emocionante. Y luego lo de La Laguna es otro de los libros, ¿no? Sí. Quizás ese es el comienzo, ¿no?, de esta carrera, por decirlo así, de escritor. Sí, ¿no? porque fue mi tesina de mi memoria de licenciatura.
Entonces, claro, es un trabajo de investigación a fondo. Sí, con muchos documentos de la biblioteca. Pinturas de la Catedral de La Laguna es el título, ¿no? Sí, entonces ahí hay pinturas, estudié pinturas que estaban en la antigua iglesia de los Remedios. O sea, antes de la catedral se llamaba Iglesia de los Remedios. Correcto. Del siglo XVI. O sea que desde ahí empezó todo. Sí, hay pinturas flamencas y después pinturas bastante actuales, sobre todo del siglo XIX. Incluso hay una pintura de un obispo de don Vicente Román Linares, hecha por el padre de Bécquer, que fue pintor, un pintor sevillano, José Domínguez Bécquer. Ese apellido yo lo tengo el último. Sí, Bécquer. Sí. No, Linares. Linares. Sí. Pues mira, pues cualquiera sabe. ¿Cómo saber? Sí, fue un trabajo. Habrá que investigar. Sí. Pero es curioso, ¿no? Para nombrarlo y llevo ese apellido. Sí. Después hay pinturas flamencas, hay el del antiguo retablo de Masuelos, que se mandó en 1557. Bueno, se tardó 18. Las cosas antes iban más despacio. Sí, eran lentas. Sí. Tardó 18 años en llegar ese retablo. Y bueno, y se pagó al principio, el primer pago que se hizo, pagándolo con pipas de vino. Anécdota, ¿eh? Sí, con pipas de vino. Y bueno. Bueno, todos esos libros están por ahí, o este último se puede, si algún oyente ahora mismo quiere tenerlo, ¿dónde lo puede adquirir? Bueno, si se pone en contacto conmigo, perfecto. Yo se lo puedo porque... Pues en el ayuntamiento ya le remiten a Patricio, ¿no? Sí, lo pagó el ayuntamiento, entonces no están en la biblioteca, sino los que sobran del ayuntamiento, después ellos me lo dan a mí, y si alguien se quiere poner en contacto conmigo o a través de Radio Realejo. Sí, vale, sí, no hay problema. Sí. Cualquier persona, pues ya le ponemos en contacto con Patricio. Sí. ¿Hay algún proyecto? Porque esto no se queda aquí. Yo sé que en ese ordenador, antes estaban los papeles en las gavetas y todas estas cosas, ¿no? A mano, ¿no? Sí. Hoy en día, pues como tenemos la tecnología, pues en ese ordenador hay cosas, ¿no? Pero cuando saldrán no sabemos, pero sigue trabajando, ¿no? Sí, yo tengo en proyecto, tengo un cuento infantil de un suceso que ocurrió en el colegio. A partir de ahí tengo un cuento que va a ser también ilustrado. Y después tengo un proyecto también de publicar un libro de cuentos. Yo escribo cuentos y bueno, pues ahí está. Pues algún día viene por aquí y nos cuenta algo. Sí. Y hablamos un poquito también para los más menudos de la casa, ¿no? Por decirlo así, o los mayores, porque también la gente con los cuentos nunca sabemos quién nos puede estar escuchando, ¿no? De cualquier edad, ¿no? Sí, pues otro día nos cuenta alguna cosita de lo que tiene por ahí, que ya quedamos otro día y ya podemos venir aquí a la radio y podemos contar un poco pues todo lo que Patricio Hernández tiene en esa cabeza y en ese ordenador, ¿no? Guardado ahí, ¿no? Uh-huh. Pues Patricio, me imagino que contento y a seguir ahí, ¿no? En la brega, como se suele decir. Ahora que ya está jubilado, pues tiene más tiempo, ¿no? Sí, mi tiempo ahora, una parte de él lo dedico a escribir, a investigar. Y también soy directivo del Liceo de Taoro. Sí. Y estamos haciendo... El otro día tenemos aquí a la presidenta. Carmen. A Carmen Leyes, que siempre nos cuenta pues todas esas actividades mensuales que suelen haber. Exactamente, sí. Además, una auténtica joya la casa, también. Y tenemos alguna actividad que ya te contaré, José Manuel. Sí. Que está relacionada con los realejos. Perfecto. Pues lo contaremos. Ya cuando lo tengamos ya, está en cierne. Sí. Pero cuando tengamos fecha, ya me pondré en contacto contigo. Y lo divulgamos por aquí, lo contamos también a los amigos oyentes. Pues Patricio, llegamos entonces al final. No sé si queda algo más que añadir. No, dar las gracias a Radio Realejo por esta entrevista y estamos dispuestos para lo que consideren necesario. Por supuesto que sí. Gracias a ti. Que estaremos en contacto, próxima fecha, y todo lo que sea noticia, nosotros tenemos estos micrófonos abiertos y en este caso pues también en las cámaras aquí, con el canal de YouTube. Nunca sabemos quién nos puede estar viendo, quién nos puede estar escuchando, pero somos un medio de comunicación público y todo lo que pasa a nuestro alrededor
en la medida de nuestras posibilidades, pues siempre queremos que el oyente esté bien informado y entretenido con lo que hacemos aquí desde la mañana hasta la noche en nuestra programación, o si nos escuchan a lo mejor en otro horario, que sea nocturno o un fin de semana, que a lo mejor no estemos en directo, pues esos mejores contenidos se suelen pasar en esas otras franjas horarias y si no, pues mira, volvemos a revivir, como digo yo, con los podcasts, que siempre está toda la programación ahí alojada, o en el canal de YouTube, que todas esas entrevistas están ahí, no se pierden nunca, y con un ratito por la tarde o por la noche, cualquiera persona, pues que se perdió el directo y sabe, pues voy a ver lo que hicieron hoy, pues van allí y encuentran todos los detalles. Pues desde aquí, enhorabuena, Patricio Hernández, como fue en su día director del Colegio de la Luz, autor de este libro, el más reciente, Historia del Centro de Educación Infantil de Primaria La Luz, en la Vía Orotava, 1985-2019. Muchas gracias y hasta otro próximo día. A ustedes, gracias. Pues amigos oyentes, como siempre decimos, no se nos marchen, que enseguida estamos con otros datos con los compañeros aquí de esta casa en Radio Realejos.